Bien, bienvenidos a la segunda parte de la sesión 4 de Sistemas de Información Financiera. Armando, no sé si quieras complementar tu participación de lo que decías hace un momento. Gracias, profe. Pues nada más era ese comentario, pues, de que eventualmente, digo, y eso pues ya se vería más adelante, eventualmente se pueden crear sociedades de producción rural con estos efectos. Hablaba del caso de Calavo, que perdón por la expresión, pero es un monstruo en ese sentido. Es una empresa de California que está establecida, tiene una planta aquí en Ciudad Guzmán, y ellos lo que hacen es explotar a los productores y les compran el producto al precio que ellos quieren. Ellos marcan el precio. ¿Sabes qué? Te voy a comprar a, no sé, 40 centavos de dólar el kilo, o menos. Claro. Y, al final lo que hace es encarecer el producto incluso para consumo local. Entonces, al haber diseñado esta propuesta que se les hizo a estos productores, era un poquito para que ellos se vieran beneficiados, sobre todo con el tema del precio del producto. Claro. Insisto, duró como un año la sociedad y por ahí ya tuvieron problemas y creo que ya desapareció. Claro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esa participación. Vamos a continuar con el contenido de la clase y vamos a ver ahora lo que el alto directivo debe de ver en cuanto al tema de las obligaciones fiscales. Entonces, si me puedes ayudar a leer, Ale Torres, por favor, ¿qué es lo que el alto directivo en cuestión de debe de llevar a cabo? Abajo, lo que dice diseñar y llevar a cabo. Diseñar y llevar a cabo el cumplimiento de las estrategias y tácticas que permite reducir los flujos de efectivo en el pago de contribuciones y cuotas. Ok, entonces aquí entendemos y debemos de saber que debe de conocer las operaciones que realiza, saber cuál es el régimen fiscal aplicable, analizar las políticas establecidas y establecer su planeación estratégica. Como lo habíamos visto desde la sesión 2 y en la sesión pasada también, el alto directivo va a tener una estrategia tanto administrativa como financiera, como fiscal y dependiendo del régimen al que pertenezca, ustedes ya conocen si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una sociedad anónima promotora de inversión, va a tener distintas obligaciones fiscales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, debe de primero conocer las operaciones que realiza, es decir, qué es lo que está haciendo la organización a la que pertenece, qué régimen fiscal le va a aplicar a estas operaciones que realiza y a la organización en general a la que pertenece, cuáles políticas que se establecieron dentro de su organización están llevando a cabo y entonces establecer una planeación estratégica en conjunto con quién. ¿Con quién habíamos dicho que esta planeación estratégica la debía de llevar a cabo? Sobre todo en el tema de política fiscal. Preferentemente con un fiscalista. Exactamente. Ahí dio en el clavo Armando. No todo lo debemos de decir, yo lo hago solo. Hay personas que son especialistas en el tema del manejo y de las estrategias fiscales. Y debemos de hacer caso a los expertos. Es decir, la planeación estratégica no solo se conforma de la misión, la visión, la filosofía, los objetivos generales y los objetivos específicos. Vamos a tener que tomar en cuenta también la planeación fiscal, es decir, cómo vamos a llevar a cabo esta planeación fiscal para no evadir, sino cómo hacer rendir más este pago de impuestos, que ahorita vamos a ver a continuación. Que entonces podrías decir, bueno, entonces ya eso yo ya no lo vería como alto directivo. No, sí. ¿Qué es lo que debemos de conocer entonces? Primero, debemos de conocer
vamos a ver. Ayúdame a leer qué es lo que debe de conocer Ale Ramírez. Aquí, ¿qué es lo que debe de conocer? El giro mercantil, ¿A qué se refiere el la giro mercantil? pues, pues literal, ¿en qué giro se está trabajando, ¿no? O sea, ¿en qué giro está la empresa? ¿Ok? ¿Y a qué se refiere esto? O sea, puede ser como de manufactura, no sé, producción, cosas así, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? La personalidad jurídica, Ajá. que es ¿Qué puede como ser? a qué razón social pertenece, ¿no? ¿Y cuáles son las dos opciones? Como algo así. Sí, pero hay dos opciones. Eh, ¿Me puede decir? Yo, si es una persona física o moral, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ale Torres, continúa, por favor. ¿Qué más? ¿Qué información debe de conocer? Personalidad. ¿Ale Torres o Ale yo? Ah, perdón. ¿Quién está? No, era Ale Ramírez, perdón. Ajá. Ok. La tecnología utilizada, ¿Por qué crees que es importante que conozca qué tecnología se utiliza? pues para saber los registros contables en qué plataforma se llevan, de qué manera llevan su Diste contabilidad y en todo el eso. mero clavo, Ale Ramírez. Precisamente, y lo respondiste a la primera, la tecnología utilizada es para saber cómo y de qué manera estamos llevando los registros contables. Y porque a partir de los registros contables vamos a obtener toda la información que debemos de conocer, vaya, ¿no? Parece ser que se repite la respuesta, pero a partir de la tecnología utilizada vamos a tener acceso a toda la información que debemos de conocer. ¿Qué más, Ale Ramírez? El ciclo económico, El ciclo obviamente, económico. creo yo que se refiere como, no sé, por decir algo del ejemplo, la tarea de los productores de zanahoria, o sea, saber cuándo es cuando tienen mayor utilidad, cuándo es cuando no, cuándo es cuando merma la producción, no sé, o si, no sé, el temporal de lluvias fue extremo, si pierden en ese tiempo, o sea, sí Claro. me doy a entender. Sí, claro. Y eso va a depender de giro a giro, ¿no? Vamos a algo muy claro. Si nuestra empresa fuera de organización de eventos y nuestro fuerte es, obviamente, los sábados, por un decir, que es cuando más eventos tenemos, los sábados de cada semana, sabemos perfectamente que mientras hay temporal de lluvias, no hay bodas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de que los aguacateros puedan decir, cuando hay lluvias me conviene porque es cuando se riegan nuestros plantíos. Digo, estoy hablando por hablar, ¿no? Porque sabemos que luego hay plantíos que no es por temporal, sino que es por riego, etcétera. Entonces sabemos que el ciclo económico en un año va variando. Entonces, enero y febrero y todavía marzo es bueno, pero luego abril, mayo, junio, julio no se hacen bodas, en agosto medio empieza, septiembre, octubre y noviembre todavía es bueno y diciembre también, ¿no? Entonces ya sabemos que hay vacas gordas y vacas flacas. Entonces ese ciclo económico normalmente se repite año con año. Y así también con cada uno de nuestros productos que vendemos en cada una de nuestras compañías, porque a fin de cuentas todas las compañías, ¿qué es lo que necesitan? Vender. Y entonces el ciclo económico nos va a decir cuándo vendemos más y cuándo vendemos menos. A eso se refieren los ciclos económicos. Normalmente se van a repetir año con año, a excepción de algunas compañías que no se van a regir por años, pueden ser a lo mejor por lustros, u otras que van a ser más cortas, que van a ser incluso por quincenas. Dime, Ale. Sí, nada más hacer como referencia y recordar un poquito lo que había comentado Roger,
en la primer clase de que si siempre se tenía una utilidad. Entonces aquí creo que el ciclo económico refiere mucho a eso, que probablemente en 2020, 2021 y 2022 no se tiene utilidad porque hasta 2023 es cuando se ve la productividad y la utilidad del grupo, de la empresa, de los sembradíos, no sé, o sea, dependiendo del giro, ¿no? Sí. A ver, les tengo una pregunta técnica. Si yo hago esto, ¿ustedes dejan de ver la pantalla? Yo sigo viendo igual, Siguen viendo la pantalla. Yo nada más los veo a ustedes, pero ustedes no les estoy tapando la pantalla. ¿no? Ah, ok. Es que yo ahorita No. como la imagen para verlos a ustedes, pero ustedes siguen viendo la pantalla completa. Sí. Ah, ok. Es nada más para ver sus caras. Ok, perfecto. Muy bien. Y obviamente, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, este ciclo económico del 2020 se ve rebasado, ¿no? No es un ciclo normal. Y se espera que en 2021 no sea igual a como fue 2019. ¿Por qué? Porque va a arrastrar el efecto de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, a lo mejor alguna empresa que tenía esperado ver sus utilidades en 2021, 2022, a lo mejor se va a recorrer un poco más. Ale Torres tal vez nos pueda platicar un poco cómo ven en Blue Collage tal vez sus ventas. Bueno, en realidad ya teníamos una baja desde hace tiempo, antes de la pandemia. Entonces, pues sí, obviamente las ventas esperamos que bajen al menos un 60 o 70%, perdón. Lo único que nos ayudó fue que seguimos con venta en línea y eso es lo que está ayudando un poquito a que la empresa pues siga sobreviviendo. Se cerraron algunas tiendas por estrategia, porque pues si se seguían manteniendo, pues iba a tronar la empresa, la verdad. Claro. Yo les platico, por ejemplo, en el tema de la comida, ¿no? Que dicen que todavía siguen a flote algunos alimentos. El tema ahorita con la pandemia ha mantenido a flote la venta de alimentos, pero no de alimentos preparados necesariamente, sino la venta de alimentos para consumo, porque la gente ya no está consumiendo igual que consumía antes alimentos preparados. Analicen ustedes sus conductas de consumo. Les puedo asegurar que no están comiendo igual que como consumían antes en la calle, aunque estén pidiendo a sus casas. Ubican el gigante King de comida china. King es una de las empresas locales que más tenía pedidos para llevar. No sé si vieron que en algunas plazas las filas en fin de semana eran enormes. Por ejemplo, en la Gran Plaza, si tú querías pedir King, podías hacer una fila. Si ubican la Gran Plaza, llegaba a dar la vuelta hasta, pues no sé, eran como unos 50 metros de fila, llegó a ver esas filas. En la Cámara de la Industria Alimenticia, King ya dijo que de sus, no son franquicias, de hecho, de sus sucursales, solamente tienen abiertas 4. La matriz la tienen en Chapalita y las otras que tienen, por ejemplo, en centros comerciales que están cerrados, las tienen cerradas porque solamente están llevando a domicilio y no les conviene tener abiertas, por ejemplo, la Gran Plaza, que nadie consume ahí, y con las que tienen abiertas fuera de plaza es suficiente para que surtan los pedidos que hacen a domicilio, que ni siquiera, aunque estén saturados, llegan a los volúmenes que antes manejaban. No sé si conozcan el restaurante Campomar. Campomar tiene 3 sucursales, una en Chapalita, una en Providencia y otra en el sur, en Punto Sur. Es un restaurante que normalmente si tú ibas en un fin de semana podías esperar hasta 50 minutos para que te dieran una mesa. Actualmente, si tú llamas un fin de semana, es casi imposible que te contesten para que te lleven a domicilio.
Aún así, la cantidad que están vendiendo no es todavía autosostenible, perdón, para mantener el nivel que estaban manejando antes. Pero bueno, pues están en un nivel en el que tampoco quieren bajar la calidad. Víctor, adelante. Nada más complementando su comentario, profe, es muy cierto lo que dice. Tengo un amigo que tiene un restaurante de mariscos y totalmente fuera de, independientemente de la pandemia y de lo que está pasando ahorita, él me comentaba que sí, su giro que es los mariscos, los proveedores, los clientes y todo eso, en todo el año vende mucho, vende muy bien, está muy bien ubicado en una buena zona y vende muchísimo. A él o sea, se escucha a lo mejor un poco incongruente o de risa, pero cuando llega la cuaresma, inconscientemente todo el mundo en automático dice, no, te va a ir súper bien porque pues toda la gente empieza a comer mariscos y es tu fuerte y empiezas a vender y empiezas a generar muchas ganancias, utilidades. Y curiosamente me dice, fíjate, aunque toda la gente piense eso, la realidad es que no es así. Es cuando peor me va. Y es donde yo le dije, ¿por qué? Me dice, generalmente la gente cuando llega la cuaresma y quiere comer mariscos es el jueves o el viernes, que generalmente creo que solamente es el viernes, pero es entre jueves y viernes. Entonces lo que él dice es que toda la gente que va en enero, febrero, diciembre, o sea, en cualquier época del año que va lunes, martes, miércoles, que va normalmente toda la semana a comer a la plaza, ahí a su restaurante, perdón, obviamente le deja una buena ganancia, pero cuando llega específicamente este tiempo de la cuaresma, la gente deja de ir el lunes, el martes, el miércoles y hasta el jueves. Entonces, el viernes sí está, pero llenísimo, solamente el viernes, pero me dice, lo malo es, tengo muchísima gente, pero lo malo es que en un solo día no te recuperas de la venta de toda la semana. Entonces esa parte es la que más le pega a él, porque dicen, cualquier temporada del año, cualquier época, toda la gente llega lunes, martes, miércoles y lo tengo lleno Claro. y vendo mucho. Pero cuando se llega esta etapa de la cuaresma, todo el mundo dice, no, te va súper bien. Y dice, no, la verdad es que la gente deja de ir toda la semana por ir Para a comer solo un ir solo en día. el Ajá, viernes. para solamente ir el viernes, dice, y en un solo día no No recuperas lo que recuperas, pierdes en toda claro. la semana. Entonces sí, pues Muy obviamente esto para interesante. mí, ahorita que decía esto del ciclo económico, para mí como que inconscientemente me vino a la mente eso, que muchas personas piensan en restaurantes de mariscos, ay, en cuarentena, no, te debe de ir súper bien, pero ya escuchando de viva voz la experiencia de esta persona, me dice, ¿no? Es Y cuando se debe de peor, repetir en muchos restaurantes, ¿no? ajá, sí, y en muchos A restaurantes se repite los, exactamente lo ahora mismo. imagínense a los taqueros cómo les va de la otra, o sea, la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo los taqueros pueden sufrir una baja. Todo eso es, bueno, es un análisis que también se debería de realizar. Voy contigo, Ale Torres. Les voy a mandar también, digo, es nada más para que lo analicen, un análisis que hace Ernst Young sobre el nuevo consumidor después de la pandemia. ¿Cómo se espera que sea el nuevo consumidor después de la pandemia? ¿En qué es lo que va a gastar, no? ¿Cómo se espera que tal vez ya la educación, tal vez no a muchos les guste, por ejemplo, este tipo de educación que estamos haciendo el día de hoy a distancia, ¿no? Y muchas y muchos de ustedes estén ansiosos porque ya nos veamos en vivo y ya estemos así. Pero la realidad de las cosas es que esta modalidad cada vez va a ser más usual. Cada vez las cosas se van a dar más en línea. Va a haber muchas revoluciones al respecto a partir de esta pandemia, ¿no? Las personas que no hacían pagos y no hacían compras en línea y que poco a poco se iban, voy contigo ahorita, Alberto, después de que vaya con Ale, se habían como resistido a tener que hacer compras en línea, ahora no hubo de otra y lo tuvieron que hacer. Y una vez que lo hicieron, pues se dieron cuenta que tal vez no era tan complicado como lo creían. Y aunque hubiera sido complicado, no había de otra. Y lo tuvieron que hacer, ¿me explico? Entonces, ya que lo hicieron una vez, ya que lo hicieron 3 veces, pues ya tal vez lo van a seguir haciendo. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Ahorita estamos como en el tema de el alto directivo. Para cerrar, Ale y después Alberto. Ale, adelante.
Sí, era solo un ejemplo referente a lo que estabas comentando de las cadenas de restaurantes, de cómo va a ser una baja y que algunos sí se pusieron como que un poquito más las pilas para por sobrevivir, supongo. No sé si conocen la cadena de Olive Garden, que estaba viendo que, o sea, hay pizzas en 99 pesos, cuando en otros tiempos, pues claro que no lo sabía, pero pues están tratando obviamente de sacar sus gastos, supongo. Claro. El Italiano, que es un restaurante de antaño de aquí de Guadalajara, ahora vende pizzas al 2 por 1, ¿no? Digo, eso ya se venía viendo desde que entró Little Caesars, que fue como una fuerte competencia a todas las pizzerías. Y entonces el dueño del Italiano nos comentaba en una reunión casual que tuvimos, que decía, es que la gente, cuando ya piensa en comida italiana, ya no es lujo que llegó a ser en algunos años en Guadalajara antes. Ahorita ya lo ven como comida rápida. Entonces, ya el italiano no puede, o sea, ya no estamos compitiendo contra un restaurante de lujo como en algún momento llegó a serlo. Alberto, adelante, por favor. Pues bueno, en base a eso también es verdad, pues por ejemplo, antes de la pandemia y todo eso hay muchos factores que, por ejemplo, en la parte de la que me dedico, que es la venta de maquinaria y la manufactura, pues sí hubo como un decremento en la venta de maquinaria, pero sí hubo un incremento en la manufactura. Actualmente somos de las pocas empresas que estuvieron abiertas durante todo el proceso de pandemia y entonces muchos clientes o muchas maquiladoras que tenían trabajos pendientes, pues nos contactaron para hacer sus trabajos, ¿no? Sí. A la aportación que se tenía con respiradores artificiales y todo lo demás que tenía la empresa, pues eso nos ayudó un poco. Y con respecto a la parte de las ventas en línea, sí, normalmente yo, mis tratos o mis negocios, las ventas siempre son por WhatsApp, por lo regular. Es como lo más común que yo cierro. O sea, mis clientes nada más con que vean la máquina, un video, funciona, mis características, pues ya saben, ¿no? Es vender como tu marca, vender tus procesos y todo lo demás. Y prácticamente veo que actualmente ya muchas empresas o muchos comercios lo están haciendo de esa manera. Para mí no es algo como nuevo, más bien es algo que se está reforzando más, pero sí he visto que hay otras empresas que el WhatsApp lo están utilizando como un medio de venta, ¿no? Que ya ahorita está el WhatsApp Business. Sí. Entonces, eso también es algo que va a cambiar y va a revolucionar pues totalmente el tipo de venta. Claro. Sí, ya, por ejemplo, yo les comparto, el WhatsApp ya para mí es un medio oficial de comunicación en el instituto donde laboro, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir con este tema toda la clase, pero lo vamos a tratar de ir digiriendo poco a poco. Ale Ramírez, además del ciclo económico, es que Ale es la voz oficial de esta diapositiva. ¿Qué más debe de conocer? Los cálculos de impuestos a contribuir como el ISR, el IVA, el predial, IMSS, SAR, Infonavit, nómina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el SAR? Yo creo que todos, a ver, ¿tienen dudas de los demás? ¿Alguien tiene dudas de los demás? Hay un impuesto de nómina, que tal vez no todos sepan, pero hay un impuesto de nómina. Pero tal vez por ahí, de hecho esto se los puse separadito, hay una cosa que dice SAR. ¿Quién me puede decir qué es el SAR? Sistema de ahorro para el retiro. A ver, muy bien, Armando. Es el sistema, o sea, ¿sus qué? Las Afores. Las Afores. Es como Armando va arrasando, digo, ¿no? Jessy va todavía en la delantera en las participaciones, pero Armando, ahí va, ¿eh? Exactamente. Ya casi me alcanzas, Armando, muy bien. Eso sí, te está pisando el talón. Muy bien. Ale Torres, dime entonces la opinión sobre la situación fiscal. ¿Ale Torres o Ale Ramírez? No, ya te cansé, Ale. Tú sigue echando puntos, no importa. ¿Que le diga qué, perdón? De la información, lo de acá, lo de la derecha. Ah, ok. La planeación de los impuestos es la actividad
tendiente a determinar los efectos fiscales financieros que producen las operaciones normales de la empresa. Su finalidad es elegir las situaciones jurídicas más convenientes que permitan minimizar el costo fiscal de manera legítima y aprovechar al máximo las ventajas que conceden las leyes fiscales. Entonces, aquí vemos que el objetivo no es la evasión, sino, esto debe de quedar muy claro, ¿ok? No es evadir impuestos. Una estrategia fiscal adecuada no es para evadir impuestos, ¿ok? Es para incrementar el crecimiento económico del país, mejorar o aumentar los productos o servicios que nosotros como organización estamos proveyendo a partir de una mejor estrategia. Disminuir las deudas, porque sabemos que las deudas son deducibles de impuestos. Ale, adelante, Ale Ramírez. O sea, me basta mucho el ejemplo de lo de la tarea. Sí. Por ejemplo, como dices, o sea, el chiste no es evadir, el chiste es a lo mejor sí contribuir obviamente al país conforme a los impuestos y todo eso, pero pues tampoco no, coloquialmente hablando, como no fregar a la persona, ¿no? Porque obviamente si se hace por productor, o sea, en dado caso, poniendo el ejemplo de nosotros como alumnos, que somos 9, o sea, si se hace individual, pues obviamente sería 9 pagos de ISR, 9 pagos de todo, ¿no? En cambio, si es una sociedad, a lo mejor va a ser un pago un poquito elevado, pero dividiéndolo entre todas las personas es menos. Y así contribuimos al país y no nos fregamos tanto. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes tienen deudas, uno de los tips es que si tú debes 4 tarjetas de crédito, trates de acumular tus deudas en una sola. ¿Por qué? Porque cada tarjeta de crédito te está cobrando anualidad, te está cobrando tasas, te está cobrando distintos cargos. Entonces, si tu objetivo es terminar de pagar las deudas, lo más sano es que trates de consolidar todas tus deudas en una sola. Eso lo puedes hacer mediante negociaciones con los bancos. Entonces, si tu objetivo es terminar con las deudas, digo, esto es como un comentario no específico a una organización, aunque podría ser para una organización con el tema de las deudas. No es lo mismo pagar 4 deudas distintas que pagar una deuda grande. No sé si me explico. Sí. ¿Va? Entonces, lo mismo pasa de alguna manera, aunque de manera distinta, con los impuestos, vaya. Y sí, la palabra no es fregar, vaya, pero lo podemos entender de esa manera más clara todos, ¿verdad? Por eso dije así como coloquialmente, pero no, sí, no dije que no es correcto. No me voy a meter en temas de política. Ya, hace 2 cuatrimestres y ya. Pero creo que todos entendieron a qué me refería con la palabra fregar. No, yo también entendí, por eso yo no digo nada. Entonces, de esta manera también tratamos de mantener una estabilidad monetaria. Se puede restringir o expandir el crédito de la misma organización y puedes incrementar la inversión en sectores económicos y reducir el ritmo del proceso inflacionario, ¿no? Ahí me regresé. Los aspectos que debe considerar para la planeación de los impuestos es, bueno, primero debe de conocer la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto del valor agregado, la ley federal del trabajo, del seguro social, de Infonavit, la ley general de sociedades mercantiles y de títulos y operaciones de crédito, que ustedes ya son expertas y expertos, y pues el Código Civil. Y los aspectos que debe considerar para la planeación de los impuestos, el alto ejecutivo, aunque ya tenga a su experto fiscalista, puede ubicar a la organización en una zona donde existan tratos fiscales más favorables. Es decir, ¿por qué hay tanto boom de temas tecnológicos en Jalisco? Porque hay beneficios fiscales que Jalisco ofrece que no ofrece
Nayarit, por un decir, ¿no? Acelerar o diferir ingresos y gastos considerando las estimaciones de pagos futuros en función de las necesidades de la empresa. Ubicar las inversiones en los renglones con tratamientos fiscales preferentes. Esto es cuando tú haces una inversión, también es analizar dónde que tú hagas una inversión, donde tienes un programa que te haga un tratamiento fiscal preferente. Y esto es solamente conociendo la ley o las leyes, ¿no? Por ejemplo, ahorita se sabe que si tú utilizas energías verdes, te dan un tipo de bono fiscal en el cual tú pagas menos impuestos. ¿Sabían eso, por ejemplo? Y así hay muchos, pues. Yo sabía uno, por ejemplo, que si tú se le llama adoptar, enfrente de tu empresa hay un camellón, entonces tú adoptas ese camellón, es decir, que tú lo cuidas, tú le plantas flores, tú lo arreglas, tú lo mantienes verde y con eso es como también te hacen una bonificación en la disminución de impuestos. Por ejemplo, ese es un tipo de estrategia, no necesariamente fiscal, pero sí entra ahí. Ale Ramírez, adelante. Ale Ramírez. No te escuchas, Ale. Sí, son como, o sea, las empresas que tienen la certificación de ser socialmente responsables, de ser, ay, se me olvidó, que están... Solo cuidado, una empresa socialmente responsable de marketing que de realmente lo sea. Fiscal. Ya pasó esa. Pero es que hay otro, ya se me fue, que, o sea, sí va muy conectado a lo que dice Víctor, o sea, que es más como con el ambiente. Pero se me fue el nombre de esas empresas, porque tienen una certificación. ¿La empresa sustentable? ¿Te refieres? ¿Cómo? Creo que sí. Sí, porque tienen una certificación, nada más que no me acuerdo, Ay, se me fue. Me lo dejo, me lo llevo de tarea y luego les digo, pero sí, tienen una certificación. Cuando lo digas. ¿Ok? Sí, tienen una Empresa verde, ¿no? Es elegir los métodos más propicios para las depreciaciones de los activos y la evaluación de inventarios. Todo esto, ustedes lo deben de conocer, o sea, deben de conocer estos conceptos, vaya, para que cuando hablen con su fiscalista o su contador le digan, oye, a ver, ¿cuál es la mejor zona? Oye, ¿cómo podemos diferir estos ingresos y gastos? Oye, ¿cuál es el tratamiento fiscal preferente que vamos a utilizar? Oye, ¿cómo vamos a depreciar los activos y cómo vamos a evaluar nuestros inventarios para que nos convenga? No porque ustedes lo vayan a hacer, pero como altos directivos deben de conocer que se puede hacer esto para exigírselo a sus fiscalistas, porque esta clase tampoco se trata de contabilidad. ¿Me explico? Porque no estamos haciendo una maestría en estrategia fiscal corporativa. ¿Entendemos ese concepto? Sí. O sea, ustedes son chiefs. Por eso les exijo que sepan inglés. Ok. Otro punto muy importante es las prestaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Y que también podemos hablar ahí de las deducciones. Normalmente a los empleados se les dan pólizas de seguros, prestaciones independientes de las tareas cotidianas, prestaciones relacionadas con el horario, es decir, la flexibilidad, servicios que se les dan a los empleados dentro del horario laboral o servicios sociales. Hay que tomar mucho en cuenta la motivación del empleado. El reparto de utilidades, recompensas económicas o un modelo de equidad, ¿no? De insumos y entonces recompensas. ¿Me ayudas a leer, Alberto, qué dice? Si la empresa considera que los beneficios económicos concedidos se han convertido en una carga financiera excesiva, puede optar por alternativas que no supongan grandes costos, como proponer un día de ropa informal o bien descuentos en cafetería, contribuyen a incrementar la moral del empleado y
repercute en mayor productividad. Aquí ya estamos viendo como otro punto que es muy importante, que no todo tiene que ser necesariamente monetario. Si ustedes leen artículos de la motivación del empleado, no todo tiene que ver, y Liliana aquí ya me está dando la razón, veo como dice que sí, no todo tiene que ver con el tema de pagar bien. Tiene que ver con el clima organizacional, con el tema de cultura laboral, con el tema de que se sientan a gusto donde trabajan y dicen, oye, Juanfrey, ¿por qué estás hablando? De repente hablabas de la carga fiscal, no sé qué, y de repente te vienes al tema de la motivación del empleado. ¿Por qué? Bueno, Armando tal vez acaba de levantar la mano. Dime, Armando, ¿tú sabes por qué? Lo que le llaman el salario motivacional. Ok. Sí tiene que ver con eso. Alguien más levantó la mano, pero ya no vi quién fue. A ver, Lili. Bueno, esa motivación puede ser directamente del jefe directo, en caso de que sea una empresa pues con varios empleados, o directamente con lo que son pues los inversionistas, ¿no? Ahí depende de cada aspecto, pero por ejemplo, hablando de manera personal, ¿no? Mi jefa, por ejemplo, llega un día X y que nos da un chocolate, o nos dice, chicos, vámonos a la cafetería y nos invita al desayuno, ¿no? Ahora sí son algunos aspectos, como mencionan ahí, no todo es pues monetario, pero sí son detalles que pues hacen que un empleado se ponga la camiseta, ¿no? O de igual forma, 10 minutos más de la hora de comida, ¿no? O 20 minutos más de tu hora de comida. Y pues sí, son cosas que pues, como comentaba, ¿no? Se va poniendo la camiseta de la empresa y pues están haciendo que la productividad aumente. Muy bien. Ale Ramírez. Sí, es así como, creo que es en Japón o en China o en un país de por allá. Les dan determinado, o sea, si trabajan, por decir algo, 8 horas, les dan 45 minutos y tienen así como áreas para descanso. Entonces les dan chance de irse a dormir, o sea, independientemente de su hora de comida. O sea, tienen como un lapso para que descansen, para que obviamente regresen con mayor vitalidad y sean más productivos. Entonces, esto a la empresa le beneficia porque obviamente entre más descansado está el trabajador, más ganas tiene de trabajar y de producir una utilidad. Entonces, ahí es donde creo que le conviene a la empresa. Muy bien. Estamos a punto de terminar la clase. Esto tiene que ver porque las prestaciones también son deducibles de impuestos en muchos casos. Entonces hay que encontrar este equilibrio para que las prestaciones también las tomemos a nuestro favor y los beneficios que dan también a nuestro favor y las deduzcamos. Hay 2 presentaciones en la plataforma para que las estudien para su próxima actividad. Que tengan un excelente fin de semana. Y es un gusto, como siempre, estar a sus órdenes y verles por este medio. Cualquier duda, estamos en el grupo de WhatsApp y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y toda la información ya está en la plataforma. Es de las acciones dentro de la Sociedad Anónima.